La generación de energía utilizando combustibles fósiles es una de las principales causas del incremento de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta y con ello las innumerables consecuencias del cambio climático. Conseguir la energía necesaria para el desarrollo y a la vez minimizar los impactos medioambientales negativos asociados es uno de los retos más inmediatos que nuestra sociedad debe superar. En ese contexto, las energías renovables son una oportunidad para obtener la energía necesaria, ayudando a cumplir con la responsabilidad de preservar el medio ambiente que se legará a las futuras generaciones. La biomasa es toda la materia orgánica que se encuentra en la tierra, ya sea vegetal o animal. Como fuente de energía presenta una gran versatilidad y permite obtener combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. La energía obtenida de la biomasa proviene de la luz solar, que gracias a la fotosíntesis es aprovechada por las plantas verdes que toman el dióxido de carbono del aire y lo transforman en sustancias orgánicas. La virtud de la biomasa radica en que su aprovechamiento no contribuye al aumento de los gases de efecto invernadero, ya que el dióxido de carbono generado por la combustión de la biomasa es reabsorbido mediante la fotosíntesis en el crecimiento de las plantas necesarias para su producción, y por lo tanto, el balance de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera es neutro. Actualmente, la biomasa es considerada una clara opción de futuro por su carácter renovable y no contaminante y por su capacidad de generar empleo y activar las economías regionales. ¿Cuáles son los principales gases que conforman el biogás, Cristian? ¿El metano y butano? ¿Metano y dióxido de carbono? ¿Butano y propano? ¿O tal vez hidrógeno y dióxido de carbono? Atención, Cristian, tienes 30 segundos. Todo el campillo contigo, amigo. Tiempo. La respuesta es metano y dióxido de carbono. Nacho. La respuesta es correcta. ¡Felicitaciones! La pregunta es esta: ¿cómo se puede clasificar a la biomasa desde el punto de vista energético? Describa y ejemplifique brevemente cada tipo. Tenés 1 minuto, Celín, tiempo. Bueno, desde el punto de vista energético podemos clasificar a la biomasa en cultivos energéticos, en residuos provenientes de residuos sólidos urbanos, también lo podemos clasificar en recursos pecuarios y... A la humedad. ¿Cómo? Respecto a la humedad, ¿cómo la...? Perdón. Se puede clasificar en biomasa húmeda y biomasa seca. ¿Y cuáles serían los ejemplos de cada una? Sí, en biomasa húmeda tenemos la que se obtiene en un porcentaje de 60% mayor a humedad y la seca en 60%, menor al 60%. ¿En qué consiste la digestión anaeróbica? Y tenés que mencionarnos, por lo menos, 2 substratos, como lo dije, o materias primas que pueden utilizarse para el proceso. ¡Minuto de tiempo! ¡Vamos! Bueno, principalmente la digestión anaeróbica consiste en la fermentación de la fracción orgánica presente en los residuos sólidos. También esta fracción anaeróbica necesita de materias primas o substratos, tales como ser los lodos cloacales de aguas residuales domésticas, urbanas, residuos agrícolas y ganaderos, forestales, entre otros. ¿Cómo se obtiene el biodiesel y cuáles son sus materias primas? Tiempo. Bueno, el biodiesel se obtiene principalmente de la biomasa. La biomasa son todas sustancias orgánicas. Lo que se usa son los aceites vegetales. En Argentina el principal que se usa es el aceite de soja y el de girasol. Y
También estos aceites, como son muy viscosos, tienen que ser mezclados con alcoholes de bajo peso. Y este proceso se llama transesterificación. Y luego, para acelerar el proceso, se agrega un catalizador. Los catalizadores pueden ser ácidos homogéneos o heterogéneos, básicos homogéneos, heterogéneos y enzimáticos. ¿Qué tipo de alcoholes se usan para obtener biodiesel? El metanol y el etanol son los principales. El sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado desde los albores de la historia, puede satisfacer todas nuestras necesidades si aprendemos cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente derrama sobre el planeta. Ha brillado en el cielo desde hace unos 5.000 millones de años y se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Recogiendo de forma adecuada la radiación solar, podemos obtener calor y electricidad. Nuestro Sol, una fuente de energía descentralizada, limpia e inagotable, es capaz de cubrir varias veces toda la energía que se consume actualmente en forma mundial. Tenés que describir brevemente cómo se genera la electricidad en las celdas fotovoltaicas. Tenés 1 minuto, Lucía, tiempo. Bien, las celdas fotovoltaicas están todas interconectadas, en las que son sensibles al sol, es decir, se activan con la radiación solar. Los fotones que llevan la energía, la luz solar llega a las celdas y los fotones envían la energía, trasladan la energía hacia los electrones que hay en las celdas. Ahí es cuando los electrones se activan y comienzan el movimiento, sería de los electrones. Las celdas a su vez están formadas por 2 placas, una que está expuesta a la radiación solar y otra que está digamos, a la sombra, sin estar expuesta. La parte que está expuesta tiene una metalización que permite la entrada de la luz, ahí es donde se produce el intercambio con los fotones y también la conexión, y después la otra parte de la celda permite la salida de la energía. Tenés que mencionar por lo menos 3 ventajas de las energías renovables desde el punto de vista ambiental, estratégico o socioeconómico. Tienes 1 minuto para, hermanito. Todo el huergo mirando el programa contigo, y la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, tiempo, Juanpa. Desde el punto de vista ambiental, no generan dióxido de carbono ni ningún gas tóxico. Desde el punto de vista estratégico, son autóctonas, y socioeconómico generan 5 veces más puestos de trabajo. ¿Cuál es la principal aplicación de la energía solar térmica? Calentamiento de agua de piscinas, agua caliente sanitaria, calefacción de baja temperatura, aire acondicionado mediante máquinas de absorción. ¡Tiempo, vamos! Agua caliente sanitaria. Sí, la respuesta es correcta. ¡Felicitaciones! ¿En qué año el arquitecto Le Corbusier presentó un estudio titulado Las 24 horas solares, donde destacaba la importancia de la luz solar en las viviendas? Tenés 30 segundos. Tiempo, vale. Le Corbusier presentó el estudio en el año 1954. Dijo 1954. A ver, licenciado Paraca, que hoy tiene mucho trabajo, el jurado. La respuesta es correcta. ¿Es correcta? Bien. El agua es sin duda un elemento esencial y característico de nuestro planeta, a causa de la circulación del agua a través de su ciclo, de la energía cinética contenida en su movimiento y de la energía potencial asociada a los saltos de agua, surge el aprovechamiento de la fuente de energía renovable más explotada por el hombre, la energía hidroeléctrica. Las plantas hidroeléctricas actuales son el resultado de 2000 años de avances tecnológicos, desde la rueda de madera a los modernos turbogeneradores que giran a 1500 revoluciones por minuto y producen energía eléctrica
con muy altos rendimientos. A medida que crece la demanda de energía limpia, confiable y accesible, la energía hidroeléctrica cobra un rol trascendental. ¿Cómo se transforma la energía en una central hidroeléctrica? Describa en forma general el funcionamiento básico de un aprovechamiento hidroeléctrico. Tenés 1 minuto, Paula. Atención San Juan, tiempo. Bueno, una central hidroeléctrica aprovecha la energía potencial que está concentrada en un curso de agua y a través de la caída se transforma, las turbinas de la central hidroeléctrica transforman esta energía potencial primero en mecánica y luego en energía eléctrica. El funcionamiento básico de un aprovechamiento hidroeléctrico, ya eso fue lo que expliqué. Sí. Bueno, además puedo agregar que la energía hidroeléctrica, como leíste, es la fuente renovable más explotada por el hombre. También tiene muchos buenos efectos, ya que es económica, ya que puede reemplazar hidrocarburos. Además de producir energía, puede ser utilizada para turismo, para recreación, etc. ¿Cuál es la central hidroeléctrica más grande del mundo? Yacyretá, de Argentina, Paraguay. Itaipú, Brasil, Paraguay. Tres Gargantas, China. Oguri, Venezuela. Tienes 30 segundos, Bian. Tiempo. Tres Gargantas que quedan en China. Profe. La respuesta es correcta. Felicitaciones. ¿Qué rango de potencia tienen las centrales hidroeléctricas categorizadas como medianas? 30 segundos, Doris, y todo el Paraguay contigo, linda. Tiempo. 30.000 a 50.000. Profesor Oscar Medina. Sí, la respuesta es correcta. Felicitaciones. Gratuito, abundante, inagotable y no contaminante. Así es el viento como fuente de energía. Lo sabían ya los egipcios hace 5.000 años, cuando las velas impulsaban sus barcos, o los antiguos persas, quienes hacia el año 700 crearon los primeros molinos de los que se tiene conocimiento. En el siglo XII, los europeos desarrollaron el diseño de los molinos como instrumentos para proveer de energía a diversas actividades. Hoy, la escasez de petróleo y la contaminación atmosférica producto de la combustión de sus derivados impulsan al hombre a desarrollar tecnologías para aprovechar esta fuente de energía. A través de la construcción de modernos parques eólicos, el impulso de la energía eólica marina y una capacidad eólica mundial de casi 370.000 megavatios, la energía eólica sigue dando sorpresas y permite entrever un futuro prometedor. En el siglo XXI, como en la antigua Grecia, el hombre vuelve a rendir tributo a Eolo, el dios del viento. Bueno, el viento es aire en movimiento que se va a originar cuando, debido a las diferencias de presión producidas por los rayos del Sol en diversos puntos del planeta, el aire va a tratar en diversos puntos de los polos, teniendo en cuenta el ecuador, va a tratar de moverse para estar todos a la misma presión y temperatura. Entonces ahí se forman las corrientes de aire que se llaman el viento. La pregunta es, Pame, ¿con qué velocidad del viento un equipo de energía eólica comienza a generar energía? Quiero saber también cuándo entrega su potencia máxima y cuándo es necesario, porque parece que lo es o no, sacarlo del servicio. Tienes 1 minuto en el aire. Tiempo. Ok, entonces, la energía eólica, un equipo de energía eólica comienza a generar energía más o menos a los 15 kilómetros por hora, entrega su máxima potencia cuando los vientos son, digamos, de 40 kilómetros por hora y es necesario sacarlo de servicio cuando llegan a 90 kilómetros por hora. Tenés que mencionar, esta es la pregunta, por lo menos 3 ventajas y 2 desventajas de las instalaciones eólicas en el mar respecto de las terrestres. Tenés 1 minuto, Augusto, tiempo.
Bueno, las principales ventajas que tienen la energía eólica en el mar es que el recurso eólico en el mar es mayor. Por la misma ubicación en el mar, el impacto visual y auditivo es menor, por lo que se pueden aprovechar la energía cinética de mejor manera con máquinas más grandes y geometrías de pala más eficientes. Además que presenta un aumento de trabajo por la complejidad de su construcción, mantenimiento, explotación y demás. Dos desventajas. Bueno, las desventajas son principalmente sus altos costos de inversión para su construcción y mayor complejidad para la instalación, requiriendo máquinas específicas para su instalación, digamos, y además estudios de la energía eólica más caros y complejos. El término geotérmico viene del griego geo, tierra, y termos, calor, literalmente calor de la tierra. La energía geotérmica es, en su más amplio sentido, la energía calorífica que la Tierra transmite desde sus capas internas hacia la parte más externa de la corteza terrestre. Las manifestaciones geotermales, como los géiseres o las fuentes termales, se utilizan para baños desde la época de los romanos. Existen dos formas básicas de uso de la energía de origen geotérmico: el uso del calor para calefacción o procesos industriales y la generación de electricidad. Es una energía limpia, renovable, eficiente y de producción continua. Bajo nuestros pies se encuentra almacenada una energía que podemos y debemos aprovechar. Tenés que mencionar por lo menos 4 aplicaciones o usos de la energía geotérmica, amigo mío. Para lo cual tienes todo Salto contigo, en la provincia de Buenos Aires, y 1 minuto de tiempo. La energía geotérmica puede aprovecharse con fines térmicos o para la generación de electricidad. Térmicos puede ser para calefaccionar edificios, derretir nieve o calefaccionar invernaderos, o para procesos industriales que requieran esto, el uso del calor, y también para la generación de electricidad mediante plantas que se llaman de ciclos binarios, que es una planta especial para este tipo de energía que se utiliza cuando los fluidos geotérmicos no tienen un nivel de temperatura alto para hacer movilizar las turbinas generadoras. Pico, ¿debajo de qué temperatura un yacimiento geotérmico se considera de baja entalpía? 200 grados centígrados, 150, 100 o 50. Tiempo, hermano. La tercera opción, 100 grados centígrados. La respuesta es correcta. ¡Felicitaciones! El gas hidrógeno es el más sencillo de todos los elementos y el más abundante del universo. Ya en el siglo XIX, Julio Verne, en su novela La isla misteriosa, puso en boca del ingeniero Cyrus Smith la siguiente frase: sí, amigos míos, creo que algún día se empleará el agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de los que está formada, usados por separado o de forma conjunta, proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor. El agua será el carbón del futuro. Con el aumento de la población mundial, se vuelve cada vez más necesaria la búsqueda de energías y combustibles limpios y eficientes. Países como Islandia y Japón, pioneros en el uso del hidrógeno, están empezando a hacer realidad aquella profecía de Julio Verne. Explique las ventajas y desventajas del hidrógeno como combustible en relación a su densidad energética. Esa es la pregunta. Atención, Paraguay, tenés 1 minuto, tiempo. El hidrógeno, por encima de todo, es un buen combustible. Tiene un valor energético mayor por kilogramo que el gas natural y el petróleo, presentando una densidad energética de 33,3 kilowatts por litro frente al 12
13,9 del gas natural y al 12,4 del petróleo. Es también muy beneficioso para el ambiente, ya que su combustión solo genera vapor de agua y nos libera de los óxidos de carbono, apoyando así también al desarrollo de las tecnologías y formas de energía renovables. Es flexible, es... En relación al volumen. Tiene una alta densidad en base másica, pero tiene una baja densidad energética en base volumétrica. Y tenés que mencionar, Karen, por lo menos 5 usos o aplicaciones del hidrógeno. Tenés un minuto. Atención, Granadero Baigorria, tiempo. Bueno, se utiliza en los coches y autobuses a pila. El hidrógeno se utiliza principalmente para producir fertilizantes basados en amoníaco. La industria petroquímica lo utiliza mucho, se utiliza para obtener metanol, para obtener agua oxigenada y en aplicaciones espaciales, principalmente en la generación de energía. Por ejemplo, en los autos híbridos. El mar es una gigantesca fuente de energía que puede aprovecharse de una manera eficiente e ilimitada. El gran potencial de la energía marina puede explotarse mediante distintas tecnologías a través de sus principales fuentes: las mareas, las olas, el gradiente térmico, el gradiente salino y las corrientes oceánicas. Son muchos los científicos que han visto en la inmensidad de los océanos una enorme reserva de energía constante y sin límites. La energía marina puede darnos un sistema energético más sustentable y diversificado. Una clara opción para reducir las emisiones de efecto invernadero en la lucha contra el cambio climático. ¿En qué consiste la energía mareomotriz? Tenés que explicar cómo puede aprovecharse, Pao, este tipo de energía, para lo cual tienes un minuto y toda Misiones contigo y San Pedro, ni que hablar. ¡Tiempo! Bien. La energía mareomotriz es la energía originada por las mareas, que a su vez se forman por la acción gravitatoria de lo que es el Sol y la Luna. Se aprovecha, o cómo se la puede aprovechar, a partir de centrales mareomotrices, ¿sí? Que cuentan con un embalse, con las turbinas, que transforman la energía potencial luego en cinética, ¿sí? Y en mecánica de movimiento. Y bueno, y así activan los generadores y se obtiene lo que es la energía eléctrica a partir de las mareas. ¿Qué son las llamadas mareas muertas o de cuadratura? ¿Y cuándo se forman? Esa es la pregunta. Tenés un minuto, Javier, tiempo. Las mareas muertas o de cuadraturas son cuando la Luna está en el primer o tercer cuadrante, entonces el Sol forma un ángulo recto con la Tierra y haciendo que el efecto gravitacional sea distinto al del Sol. Entonces son llamados mareas muertas o de cuadratura, que suceden 60 horas después de la fase del Sol y hace que las mareas altas son más bajas que lo normal y las mareas bajas son más altas que lo normal.